¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar con este comentario respecto de la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Éfeso. Estamos hablando del capítulo 3 y en esta ocasión los párrafos que consideramos son el 17, 18 y 19. La escritura nos dice así: para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Una más de las razones por las que Pablo rogaba al Señor por los creyentes de Éfeso, y que debe ser un motivo de la mayor importancia para todos los que creemos en Jesucristo en nuestros tiempos de oración delante del Señor, es precisamente que por la fe Cristo habite en el corazón de cada creyente, siendo específicos en nuestro ruego, no tirando al aire, sino señalando puntualmente en quienes deseamos que esto sea una realidad: nosotros mismos, nuestra familia, nuestros amigos y compañeros de trabajo, nuestros vecinos, etc., como aquí Pablo lo hace en favor de los creyentes de Éfeso, enfatizando que sea tal nuestra fe y la fe de ellos que permita al Señor habitar en nuestro corazón. Y esto de habitar no es por un instante, sino de manera permanente. Pero Cristo no puede habitar en un lugar sucio o inestable, sino que es la fe, esa de la que hemos hablado, que es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no vemos, lo que genera ese ambiente ideal en el que el Señor puede permanecer y habitar de manera permanente. Ahora, podríamos preguntarnos, en el caso de aquellos que ya son creyentes, ¿para qué orar así si ya lo son? En lo personal conocemos casos en los que personas muy entusiastas a la hora de recibir el Evangelio, con el tiempo se fueron enfriando en su fe hasta llegar al punto de regresar a sus antiguas costumbres sin Dios, motivados por diferentes circunstancias, como un cambio en la doctrina recibida, una circunstancia difícil de la vida, alguna confrontación con algunos miembros de su iglesia, pero con el mismo resultado, y por los que aún no son creyentes, con más razón, para que arraigados y cimentados en amor. Exacto, ese es el punto, que una vez que Cristo habita en el corazón del creyente, éste se ha arraigado, esto es, que echemos raíces, que permanezcamos estables en Cristo, para que los vaivenes de la vida no nos aparten de nuestra comunión con el Señor. Y cimentados, esto es, que tengamos un fundamento sólido sobre el cual edificar nuestra vida, en el Señor. Pero no solo eso pedía Pablo, sino que ese cimiento fuera el amor. Y no precisamente el amor del 14 de febrero, sino el amor ágape, el de Dios, el descrito por Pablo a los creyentes de Corinto en su primer carta, en el capítulo 13, versos del 1 al 8, que es el mismo que describe a Dios mismo en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, que nos enseña: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y una vez que esa estabilidad y convicción es una poderosa realidad en nuestra vida como creyentes, seamos plenamente capaces, o sea, del todo adiestrados, para comprender, tomar con entusiasmo, apoderarnos y poseer con todos los santos. Tengamos también presente que Dios no hace acepción de personas y que la iglesia de los discípulos no la conforma un solo grupo de creyentes, sino todos los grupos de creyentes de todo tiempo y lugar que hemos seguido a Jesús y hemos vivido en muchas ocasiones muerto por servir al Evangelio.
Cada palabra de estos escritos que hemos recibido de parte de Dios a través de personas como Pablo en este caso, recordemos que están impregnados de la sabiduría eterna de Dios y son útiles para instruirnos y edificarnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es lo que Pablo rogaba al Padre en favor de los de Éfeso. Y comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Al describirlo así, Pablo nos permite entender que el amor de Cristo no es una frase, sino un contenedor en el que cabe todo. Ancho, largo, profundidad y altura son datos tangibles, medibles, por decirlo así. De la anchura, el comentarista David Guzik dice que podemos pensar qué tan ancho será que cabe el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo. De la longitud basta pensar desde cuándo nos ha amado el Señor, y por las Escrituras veremos que ha sido desde antes de la fundación del mundo y hasta la consumación de los tiempos. Así podemos entender cuando nos dice en Jeremías 31, verso 3, con amor eterno te he amado. En cuanto a lo profundo de su amor, basta ver que no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Realidad que podemos ver con más detalle en la carta del propio Pablo a los creyentes de Filipos, en el capítulo 2, versos 4 al 8. Y de la altura, ¿qué altura alcanzará su amor que nos puede llevar a estar sentados junto con Él en lugares celestiales? El amor de Cristo no es un concepto abstracto, es un concepto del todo real que podemos medir y aún ser contenidos en Él. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento. Esto sencillamente nos debe dejar con la boca abierta. Es demasiado sublime, excede a todo conocimiento que hayamos adquirido o que exista y esté disponible para el ser humano, porque sólo entendiendo estas cualidades de su amor podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Amados, esto es demasiado. Ruego al Señor que todos lo podamos tomar con la debida seriedad y compromiso. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.